Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. El sol alcanzará su máximo de actividad este año. 2025 viviremos todos los efectos de que el sol alcance en su punto álgido de su ciclo. Todo apunta que durante este año podría aumentar su frecuencia y su intensidad. Lo curioso es que estos eventos no llegan solos. También podría afectar a las comunicaciones. De hecho, en julio del 2025 se espera que alcance su máximo, un punto en que su actividad magnética y sus explosiones alcanzarán niveles máximos. 2025, de acuerdo a los expertos, es un año marcado por el Sol, con su máximo del ciclo solar 25, donde estaremos entrando a una nueva etapa que puede abrir un sinfín de posibilidades. Por un lado, podríamos vivir algunos de los espectáculos naturales más impresionantes de los últimos años, las auroras boreales, normalmente reservadas en el Ártico y en otras regiones polares, que podría extenderse a lugares mucho más accesibles, que tengan mayor alcance. Y para darnos cuenta que la actividad solar se está intensificando, como algunos expertos están hablando, que nos depara un 2025, un año muy intenso, con impactantes llamaradas, con tormentas intensas y más frecuentes explosiones en torno al máximo del ciclo solar que tiene cada 11 años el Sol. La Biblia nos advierte y alerta de estos grandes eventos como señales del cielo en Lucas capítulo 21, versículo 11 y versículos 25 y 26. Hoy estas señales son como espectáculo, pero en un futuro muy cercano serán como juicio en el periodo de la semana 70 y la gran tribulación. Estas grandes señales del cielo y en el sol tendrán sus efectos en la tierra y en sus habitantes. Todos estos eventos en este tiempo están preparando el escenario profético para los grandes cataclismos que vendrán en el periodo de juicio. Cuando los hombres estén llenos de temor por las cosas que sobrevendrán en la tierra, cuando las potencias de los cielos sean conmovidas. Y estos eventos van preparando el evento grande cuando se abra el sexto sello, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Cuando hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Escuchó la magnitud de estas explosiones? Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así será el escenario de la mega explosión que tendrá el sol en el periodo de juicio cuando se abra el sexto sello. Eclipse lunar total. La noche del 13 al 14 de marzo de este 2025 habrá un impactante eclipse lunar total y se podrá ver el fenómeno que se conoce como luna de sangre, cuando la luna se tiñe de color rojizo.
Este eclipse es impactante porque será visible prácticamente en todo el mundo, después de casi 3 años de no suceder este evento de un eclipse lunar total con luna de sangre. Y esto es una buena noticia que sea visible casi en todo el mundo, y a la vez es una alerta para toda la Tierra, porque es una señal que hoy es como espectáculo, pero pronto será para juicio, porque es parte de las grandes señales del cielo, de lo que nos advierte Lucas capítulo 21, versículos 11, 25 y 26. Ahora, si usted se pregunta por qué es importante estos eventos cósmicos con las grandes señales del cielo, como es en este eclipse lunar total con luna de sangre, escuche, y con bases bíblicas se lo decimos, porque para los que creemos en el arrebatamiento es una gran señal. Joel capítulo 2 versículo 31, ahí nos describe este evento cósmico de este eclipse lunar total con luna de sangre. Y ahí lo dice claramente, el sol se convertirá en tinieblas, no se ve, y la luna en sangre. Ahí está el eclipse, cuando la luna se tiñe de color rojizo, y aquí hay una condición importante, esto es antes que venga el día grande. Y si usted se pregunta, ¿cuándo es ese día grande? ¿Cuándo empieza? Pues ese día grande empieza con el glorioso evento del arrebatamiento. ¿Dónde lo dice? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Escuche con atención. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando es el arrebatamiento. Porque esto también nos lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, que nos confirma que nosotros debemos saber perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Ahí escuchó? El día del Señor vendrá, se lo repito, el día del Señor vendrá, el día que empiece, como ladrón en la noche. Viene primero por su iglesia y luego viene el desarrollo de todos los eventos de juicio que describe el libro del Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 19. Y la alerta, nuevamente allí nos los dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, pero ahora el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y la pregunta que todos nos hacemos y esperamos a nuestro Señor Jesús cuando venga como ladrón en la noche y nos lleve a su reino celestial. La pregunta es, ¿será el último eclipse que verá la iglesia aquí en la tierra? Le contesto, solamente Dios lo sabe. Por eso la iglesia de Cristo debemos de estar, como dice Mateo capítulo 24 versículo 43. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El que tenga oído, oiga. Y así como este espectáculo del eclipse lunar total con luna de sangre que se verá casi en todo el mundo, así también ya se está viendo la alerta en todo el mundo, en la economía y en la política global. Y vea por qué. Nubarrones se ciernen sobre Estados Unidos mientras Trump inicia guerra comercial. China responde a los nuevos aranceles de Trump con más impuestos a los productos de Estados Unidos. Las guerras y rumores de guerra económicas con aranceles han empezado.
y amenazan arrastrar al mundo entero. Y China va más allá, responde al presidente Donald Trump y reta al presidente norteamericano que si desea una guerra, ya sea arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo, China está lista para luchar hasta el final. Todo esto es exactamente para que se cumpla lo que nos advierte Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, que habrá guerras y rumores de guerra económicas, hambres por diferentes lugares y será principio de dolores de parto. Pero este problema se irá agravando en un mundo con grandes problemas económicos, llenos de incertidumbre y amenazas que agravan aún más este problema, donde todas las naciones están sufriendo con estas guerras de los aranceles. Más pronto de lo que pensamos, todas las naciones serán arrastradas. Y hoy ya muchas de ellas lo están sufriendo, unas más que otras, pero ninguna se escapa de esta crisis económica que se ve en todas las áreas y que es palpable con la inflación, desempleo, carestía y desaceleración del consumo. Y si hoy el mundo está temblando y los mercados se están sacudiendo, esto no es nada con el escenario que se va a vivir en el periodo de la semana 70, con las guerras y rumores de los aranceles que van a intensificar esta crisis económica mundialmente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en estos los últimos tiempos, así nos los dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, debemos de saber esto, que en estos postreros días que vivimos ya, vendrán tiempos peligrosos. Y vaya, que así está el mundo entero. Y el peligro se incrementa, ahí mismo, del versículo 2 al 4, donde nos da unas características que tenemos que tomar en cuenta, que la gran mayoría de los líderes políticos están en esta lista de caracteres que nos describe la Biblia para los finales tiempos que vivimos ya, que va a hacer que estos tiempos finales sean más peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y les exhorto a comprender más de este tema, cómo se está sacudiendo la economía y la política global al ver el programa La Cuarta Bestia y su sacudida mundial 2025, para comprender por qué la intensidad puede subir de un momento a otro y cómo el desenlace final ya está a la puerta. Este escenario se irá intensificando entre más se acerca el periodo de la semana 70, pero el peor escenario es cuando sean ya los juicios en la semana 70, cuando salgan los 4 jinetes del Apocalipsis, como nos lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 del versículo 1 hasta el versículo 8. Estos eventos aún no se viven. Y aquí contesto para aquellas personas que nos preguntan si ya estamos en el primero, segundo, tercero o cuarto sello. Con palabra de Dios y con los eventos históricos que han existido en la tierra, estos eventos no han ocurrido hasta el momento en forma continua y dramática y en la totalidad de su magnitud. Estos escenarios no se han vivido. Que se quite la paz en toda la tierra y se maten unos a otros. Que el salario, el denario, solo alcance para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Y esto será para los pocos que tengan trabajo en ese tiempo.
Por eso viene la hambruna que describe Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, donde va a morir por hambre una cuarta parte de la población mundial. Y aquí contesto para aquellas personas que dicen que pasaremos la mitad o toda la semana 70, donde en su final está el periodo de la gran tribulación. No se nos debe de olvidar que toda la semana 70 será tiempo de juicio. La iglesia de Cristo va a ser librada de todo este tiempo de juicio, como fue librado Enoc antes del diluvio. Y también la iglesia será librada como fue con Lot antes del juicio de Sodoma y Gomorra. Y aquí que no se le olvide, Apocalipsis capítulo 5 lo deja muy claro, que la iglesia de Cristo, que fue comprada, redimida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no ve estos eventos aquí en la tierra. Y aquí quiero contestar para aquellas personas que nos preguntan, ¿ya se abrió el primer sello, el segundo o el tercer sello? Les contesto con palabra de Dios, para que le quede muy claro. Mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, aún no se abre ningún sello. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, antes que se abra el primer sello de juicio, ya estamos en el reino celestial con nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Si se da cuenta, aún no se han abierto los sellos. Y ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, nos dice que cuando tomó el libro nuestro Señor Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, ahí nos los dice claramente que la iglesia de Cristo ya estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo antes que se abran los juicios de los sellos. Y estaremos cantando un cántico nuevo diciendo a nuestro Señor Jesucristo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has comprado para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí estamos ya, la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Y ahora nos vamos a contestar las preguntas que recibimos a través de las estaciones de radio y por medio de nuestras redes sociales. Gracias por enviarlos. Que Dios los guarde y bendiga siempre. Les invito a ver el programa hasta el final, donde usted descubrirá las grandes bendiciones que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las preguntas que nos han hecho más frecuente es ante esta situación de incertidumbre en relación a todo lo que está aconteciendo en estas guerras comerciales, de aranceles y de la inflación que ya se está viviendo a nivel mundial. Salarios que ya no alcanzan. Nos preguntan, ¿qué vamos a hacer mientras estamos aquí en la tierra y aún no ocurre el arrebatamiento? La situación económica cada vez es más difícil y obviamente hay preocupación. Con todo amor en nuestro Señor Jesucristo, les contesto conforme a la palabra de Dios. Ante esta incertidumbre, temor de que la vida se está encareciendo y que cada vez va a haber mayor inflación que va a provocar más hambres, con el peligro de entrar a una recesión y una cadena de efectos que vendrían, los que estamos en nuestro Señor Jesucristo conforme a su palabra, tenemos una grande promesa. Y lo mejor es que Él nos enseñó a cómo orar y pedir a Padre Eterno. Cuando usted lee Mateo capítulo 6 del versículo 9
al versículo 13, ahí está lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y ahí nos dice, danos el pan de cada día. Nosotros tenemos que orar todos los días y Padre Eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo, suplirá para que podamos tener ese alimento cada día en este tiempo peligroso que nos ha tocado vivir y que se va a reencrudecer. Hay una promesa clara que no nos preocupemos. Mateo capítulo 6 versículo 31, que no nos afanemos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y ahí mismo el versículo 32 nos da la respuesta. Los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que ya sabe que las necesitas. Y aquí nos da la clave para que nunca nos falte el pan, la comida, cada día en nuestra mesa. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Las tendrá. Gloria a Dios. Y tenemos que orar cada día, porque cada día comemos. Por eso el Padre Nuestro nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para que oremos todos los días y estemos en comunión con Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide orar y darle gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cada vez que come, como nos lo dice Efesios capítulo 5, versículo 20. Recuerde y que nunca se le olvide, Dios es fiel siempre. En nuestro programa pasado, Turbulento 2025 y Esperanzador, el tema principal que se trató fue la salvación. Y como hemos recibido varios comentarios donde nos piden que ampliemos el peligro de esas doctrinas que pueden engañar, confundir y muchos no darse cuenta que están contradiciendo la palabra de Dios, hoy vamos a ver grandes diferencias, lo que es la salvación divina que es eterna, con los grandes engaños de las doctrinas de los espíritus engañadores, como nos lo dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde nos dice el Espíritu Santo claramente que en estos postreros tiempos que vivimos hoy, a algunos se van a apostatar, se van a apartar de la fe. ¿De qué fe? De la palabra de Dios. Y le van a hacer más caso escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora aquí exhorto a todo el auditorio que nos escuche a través de las estaciones de radio o a través de nuestras redes sociales. Analice, reflexione, ¿dónde cree que van a trabajar esos espíritus engañadores y doctrinas de demonio? Obviamente, en apartar al creyente de la palabra de Dios o darles promesas humanas que la palabra de Dios no dice. Vamos a entrar de lleno a este tema y aquí es donde exhorto a todo el auditorio. Lo que usted escucha por los diferentes medios, ¿es palabra de Dios o son espíritus engañadores y doctrina de demonios que en su sutileza no se ha dado cuenta usted que lo han apartado de la palabra de Dios? Y en este programa vamos a descubrir las medias verdades, porque utilizan unas partes de la palabra de Dios para justificar y hacer creer a muchos que su doctrina o enseñanza es la correcta, pero que están muy lejos de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Para ello, necesitamos leer la palabra de Dios. Y nosotros ponemos las bases bíblicas y les ponemos los versículos para que usted inmediatamente verifique si lo que decimos es conforme a la palabra de Dios o es palabra de hombre. Lo que muchos no hacen y cualquier dulce les sabe a miel. Tenemos que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos
y que muchos se apartarán, se apostatarán de la fe. Oramos porque ninguno de los que escuche o vea este video se aparte de la verdadera fe, que es la palabra de Dios. En el programa pasado mostramos con bases bíblicas de que no todos son salvos, porque Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, ahí nos deja muy claro que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Entonces no podemos generalizar que todos son salvos, y tampoco podemos ignorar que estas personas que nos describe Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23 pierden su salvación personal. Y aquí no se puede decir con una respuesta muy humana, mas no bíblica, de decir que no se pierde la salvación porque no la tenían. Y aquí no está hablando de cualquier persona, eran predicadores. Estos muchos que hicieron grandes milagros, profetizaron y echaron demonios fuera, no entrarán al reino de Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo los desconoce y los llama hacedores de maldad. Por lo tanto, ya no son salvos. Entonces sí se perdió la salvación personal. Y por su maldad ya no alcanzan la salvación divina, que esa sí es eterna. Y este es el mismo caso con las vírgenes insensatas, que nuestro Señor Jesús las desconoce y no entran al reino celestial, a las bodas del Cordero, como dice Mateo capítulo 25, versículos 10, 11 y 12, donde las que sí se prepararon, las vírgenes prudentes, entran a las bodas del Cordero. Sin embargo, las vírgenes insensatas no entran a las bodas del Cordero y son rechazadas, son desconocidas. Otro mismo caso, el mensaje que da a la iglesia la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16, donde claramente los tibios son vomitados. Les pregunto a aquellas personas que dicen que no se pierde la salvación personal, ¿qué pasó entonces con estos tibios? Fueron fervientes, calientes, pero se enfriaron y por eso ahora ya son tibios y el Señor los vomita por tibios. Igual con las vírgenes insensatas, que sí conocían de la palabra, sin embargo no se prepararon y las rechazó nuestro Señor Jesús. Entonces aquí esa doctrina de salvos siempre salvos y que no se pierde la salvación personal se desmorona. Sí, se desmorona esta doctrina porque los argumentos bíblicos nos indican que sí se pierden. Los rechaza mismo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mostrar con base bíblica cómo esta doctrina de salvos siempre salvos dice verdades a medias y omite las condiciones que da nuestro Señor Jesucristo para obtener la salvación divina, que es eterna y gratuita. Si queremos ser edificados con la palabra de Dios, tenemos que decir la base bíblica y leer con mucho cuidado qué puntos importantes nos está diciendo la palabra de Dios. Porque si nada más tomamos lo que nos conviene y se ignora las condiciones para lograrlo, ese es el problema. Y aquí nos vamos, por favor, a Hebreos capítulo 5 del versículo 7 al 9, donde ahí nos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, Él padeció y aprendió la obediencia, Ahora aquí escuche, versículo 9. Vino a ser autor nuestro Señor Jesús con su sacrificio en la cruz de eterna salvación. Ahí estoy de acuerdo, que es una salvación eterna y por eso no se pierde la salvación. Pero esa eterna salvación solo es para todos los que le obedecen. Se lo repito,
nuestro Señor Jesús es autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa condición para todos los que le obedecen no se enseña. Solamente dicen que la salvación es eterna, pero omiten que tenemos que ser obedientes a su palabra. Gracias, aquí nos están poniendo el mismo versículo, Hebreos capítulo 5, versículo 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, que con otras palabras nos puede dejar aún más claro este versículo. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que le obedecen pueden tener salvación eterna. Demasiado claro. Si usted no le obedece a lo que dice la palabra de Dios, o su forma de vivir no es conforme a la palabra de Dios, pues entonces está en un serio problema, al igual de los muchos que dicen Señor, Señor, y no entrarán al reino de Dios. Así profetice, así eche fuera demonios, así haga muchos milagros, está en la misma situación de las vírgenes insensatas, torpes, tontas, o ser ya como los tibios, que se creían ser parte de la iglesia de Cristo y son vomitados. ¿Cuántos fueron salvos y ejemplo para muchos, con grandes ministerios, pero por no obedecer la palabra de Dios, pierden su salvación personal por causa de los afanes de este mundo o por estar en las obras de la carne? Van a ser vomitados, rechazados y no entrarán al reino de Dios, como nos lo dice Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21, donde nos dice claramente cuáles son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y escuche, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro, ni el agua. Por eso no debemos de jugar con la salvación. La salvación es eterna, pero para los que lo obedecen, para los que obedecen la palabra de Dios. No todos les gusta obedecer lo que dice la palabra de Dios. Al final es una decisión personal y que usted debe de tomar una decisión, si creerle a la palabra de Dios o creerle al hombre. Y así venga un predicador reconocido, sacerdote, pastor, roé, anciano o líder espiritual, si no tiene sustento bíblico o forza la palabra para decir que no se pierde, entonces sigo preguntando, ¿qué pasa con aquellos supuestos grandes siervos que echaban demonios, profetizaban en su nombre, que nuestro Señor Jesús desconoce? ¿Qué pasa también entonces con las vírgenes insensatas que no entran al reino de Dios y que mismo nuestro Señor Jesús también desconoce? ¿Qué pasa con los tibios? Para haber sido tibio y vómito, tuvo que estar dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Fueron primero calientes, fervientes, y una falsa doctrina o las obras de la carne los enfriaron, y por eso ahora son tibios y son un vómito. Y para aquellos que nos dicen y nos señalan que así como enseñamos la palabra de Dios es imposible ser salvo, con todo respeto y amor, me demuestran que desconocen lo que dice la palabra de Dios en la gran bendición que tenemos ahora en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestras vidas están rendidas a Él, estamos en su gracia.
Ante este escenario de preocupación que para muchos puede parecer muy difícil del ser salvo, vea la gran bendición que tenemos ahora para los que hemos rendido nuestra vida en nuestro Señor Jesús, los que hemos confiado en Él y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y escuche las bendiciones que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, si son tan amables, vámonos a Mateo capítulo 19, versículos 25 y 26. Ahí nos dice que sus discípulos estaban preocupados y oyendo esto se asombraban en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y en esta preocupación nuestro Señor Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí está la gran diferencia, caminar en esta vida desconociendo la gran bendición que ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y por Él podemos ser salvos, justificados por su gracia, su misericordia y su infinito amor al ver venido a la cruz a morir por nosotros y que su sangre nos limpia de todo pecado. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, por favor. Con gozo debemos de estar dando gracias a Padre Eterno en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos, aprobados, para participar de la herencia de los santos en la luz. Gracias, Señor. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, Jesús. Ahí mismo, por favor, el versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos salvación por su sangre. La sangre de nuestro Señor Jesús que derramó en la cruz es la única que nos limpia de todos nuestros pecados, maldades e iniquidades. Así nos los dice Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Ahí nos dice que su sangre es la que limpia nuestros pecados si confesamos nuestros pecados a Él, a nuestro Señor Jesús, y cuando se los confesamos a nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo en perdonarnos. Por eso siempre estamos exhortando a que lea la palabra de Dios. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, nos da la alerta. O creemos a la palabra de Dios o le creemos al hombre. Pero si usted le cree al hombre, escuche: amados, sabiendo de antemano, guardaos, cuidarnos, no sea que seamos arrastrados por el error de los inicuos, de los malvados, y caigas de vuestra firmeza o de vuestra fe, que es en la palabra de Dios. Y también lo que nos advierte Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, que tengamos cuidado nosotros mismos de la enseñanza, que perseveremos en estas cosas, en la palabra de Dios, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Por eso nosotros exhortamos siempre a leer la palabra de Dios. Cada predicación o mensaje que escuche, vea que traiga siempre bases bíblicas para que sea para edificación, y no con solo suaves palabras traten de convencerlos de algo que no dice la palabra de Dios. Recuerde, nuestro destino eterno y camino a nuestro Señor Jesús, que nada ni nadie lo separe de Él, y que es mejor escuchar la verdad de la palabra de Dios que escuchar una suave o dulce mentira. Al final, lo que está en juego es la salvación de cada persona. Vamos a orar y que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, hable a sus corazones.
Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, hemos compartido tu palabra y venimos ante ti a darte gracias, Padre, suplicándote que este mensaje sea guardado en sus corazones de todo el auditorio que lo ha escuchado o lo ha visto. Bendícelos en grande manera a ellos y a sus familias, y pon un deseo y anhelo de buscar de tu palabra y cuidar su salvación con temor y temblor, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Que tu gracia y misericordia esté con todos ellos hasta el día que tú vengas por nosotros en el glorioso evento del arrebatamiento. Y si usted está escuchando por primera vez este programa o lo está viendo y no ha rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo, si usted es esa persona, repita con todo corazón esta oración y dígale ahí donde está: Señor Jesús, el día de hoy vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Te suplico que con esa bendita sangre que derramaste en la cruz, me limpies de todos mis pecados. Me arrepiento y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, y que en tu gracia y misericordia sea lleno de tu santo y bendito Espíritu, sellado para ti, mi Señor Jesús, y que el día glorioso en que tú vengas, te acuerdes de mí y me lleves en el glorioso evento del arrebatamiento. Desde hoy te confieso mi Señor y Salvador, y te espero para ese día glorioso en que vivamos ya eternamente contigo. Todo te lo pido, mi Señor Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata. ¿Qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.